La Contraloría General de la República está en la Constitución en 2 artículos. 2 artículos tienen que ver con la Contraloría General de la República. Y en esos 2 artículos se definen las potestades constitucionales de la Contraloría. El primero es el artículo 183, que se les grabe a ustedes. 183. La Contraloría General de la República es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la hacienda pública, pero tiene absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores. La Contraloría está a cargo de un contralor y un subcontralor. Ambos funcionarios serán nombrados por la Asamblea Legislativa 2 años después de haberse iniciado el periodo presidencial para un término de 8 años. Pueden ser reelectos indefinidamente y gozarán de las inmunidades y prerrogativas de los miembros de los supremos poderes. El contralor y subcontralor responden ante la Asamblea por el cumplimiento de sus funciones y pueden ser removidos por ella mediante votación no menor de las 2/3 partes del total de sus miembros en el expediente creado al efecto se les comprobare ineptitud o procederes incorrectos. Ese es el primer, artículo. ¿Qué establece ese artículo? Establece las funciones como un ente auxiliar de la Asamblea Legislativa, pero con funciones propias, ¿verdad? ¿Y qué le da como responsabilidad? Que junto con la Asamblea Legislativa vigilan la hacienda pública. Esa es la expresión, vigilan la hacienda pública. La hacienda pública son los ingresos y gastos que realiza, el aparato de Estado, ¿verdad? Eso es importante. Luego, ¿qué define? Que va a estar constituido en la cúspide por un contralor y una subcontralora, que pueden ser removidos por la Asamblea Legislativa. Solo la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Puede removerlos por 38 votos, ¿verdad? 2/3 partes, y por considerar, que no son idóneos en el desempeño de sus cargos. Creo que hasta la fecha ningún contralor ni subcontralor ha sido destituido. Han sido funcionarios de larga data. Doña Marta Acosta está en la Contraloría desde el 2002 como subcontralora y estamos en el 2024 y fue electa en el 2012 como Contralora General de la República en la administración de Laura Chinchilla. 2 años después, en el 2012, por un periodo de 8 años, se le vencieron ese periodo. En el 2020 vuelve a ser electa en la administración Alvarado Quesada por un periodo de 8 años, de manera tal que ella está electa como Contralora de la República por un periodo de 8 años, es decir, hasta el 2028, ¿verdad? Salvo que se demuestre, que su trabajo no es idóneo y que no ha ejercido las funciones que establece, la Constitución de velar por la fiscalización de la hacienda pública. Es decir, que los gobiernos gasten su dinero de manera tal y como se ha presupuestado y lo han establecido, las normas que rigen, el gasto público, en Costa Rica. Ahora, uno se pregunta, ¿ha cumplido
la señora Contralora con lo que dice la Constitución, cuando hemos visto tantos casos de corrupción? Porque si tomamos, bueno, desde que es Contralora, desde el 2012, ¿qué pasó, doña Marta, con la trocha fronteriza? ¿Qué pasó con la construcción de esa ruta? Que dentro de la infraestructura pública costarricense debe ser la ruta que más debe avergonzarnos, porque los puentes se hicieron con troncos de árboles para los cuales se deforestó una zona natural que era la zona, digamos, ribereña al río San Juan. Se usaron viejos contenedores. Fue un camino de penetración, no fue una ruta, no fue la ruta 1856 como se dijo. Doña Marta, pero usted era Contralora, venía de ser nombrada cuando se inicia ese proyecto. No tomó un automóvil doble tracción para llegar y revisar. Hizo usted lo que hizo Laura Chinchilla, tomó un helicóptero y llegó y vio ahí donde estaba la plaquita que decía aquí se construye la ruta 1856 Juan Rafael Mora Porras. Pobre don Juan Rafael Mora Porras. Pero digamos, si empezamos a ver todos los casos que se van sumando mientras ella es Contralora de la República, en verdad han sido los casos más sonados de corrupción. En la administración de Laura Chinchilla, igual. ¿Cómo es posible que la señora Presidente de la República tome un avión privado dueño de un narcotraficante? Está probado que fue así. Y eso ella no tiene que velar por eso. ¿Cuánto se pagó por el alquiler de ese avión? ¿Fue donado? Ella tenía que hacer una investigación. Tiene que haber un reporte de cómo se invierte, digamos, o no dinero en ese tipo de cosas. O fue, como se ha querido decir, fue prestado a la señora presidenta. No hay un pronunciamiento de la Contraloría General de la República. ¿Qué ha pasado con el cementazo? ¿Qué ha pasado con todos los proyectos de construcción vial en donde se descubrieron enorme cantidad de desfalcos? Doña Marta, usted era la que estaba ahí. Usted es la que tiene que fiscalizar de acuerdo al artículo 183. Usted no ha cumplido la labor de fiscalización, así como lo dice la vigilancia de la hacienda pública. Usted no lo ha cumplido. ¿Y por qué está tan preocupada, digamos, en el proyecto Ciudad Gobierno? Si no son fondos públicos, son fondos de un banco. Es un banco, vamos a ver, es un banco que une a todos los países centroamericanos, que tiene dineros de, sí, a Costa Rica paga una cuota proporcional, digamos, igual que el resto de los países centroamericanos, pero el banco se administra como la mayoría de los bancos, digamos, por sus leyes propias, dentro de los cánones de ser un banco, digamos, que cubre, digamos, distintos países. ¿Por qué entonces usted, digamos, en su labor fiscalizadora dice, esos son fondos públicos? ¿Está usted totalmente de acuerdo en que son fondos públicos? Si son fondos públicos, la totalidad del banco, públicos de cada uno de los países, de Honduras, de Salvador, de República Dominicana forma parte, de Guatemala, pero pensemos de los países centroamericanos. Esos
países se han puesto de acuerdo para tener un banco y entonces el banco le dice a Costa Rica, nosotros podemos construir la ciudad gobierno, le damos esos fondos y ustedes luego nos devuelven a través de cuotas mensuales a lo largo de un periodo que se establece en 22 años. Pero yo no estoy tan seguro de que estemos manejando fondos públicos. Pero en todo caso, ¿y cómo se construyó la Asamblea Legislativa? Fue con un banco nacional, con un banco de Costa Rica, del Sistema Bancario Nacional, bajo esa misma modalidad. Y usted lo permitió. ¿Cuál es la ilegalidad? ¿Dónde está el proceso de ilegalidad? Sí, yo entiendo que usted debe vigilar muy bien la hacienda pública y ojalá lo hubiera hecho bien, porque este país estuviera bien, porque en este país, ya lo hemos dicho muchas veces, si la plata no se la roban, se pueden hacer inversiones en infraestructura. En infraestructura, Costa Rica, siendo un país pequeño, está muy atrasado con respecto a los países de América Central. Panamá tiene una estructura vial muchísimo mejor que Costa Rica. Salvador tiene una estructura vial, son países pequeños también. Salvador es más pequeño que Costa Rica. Guatemala es un país que tiene muy buena comunicación. Nosotros los caminos fuera del Valle Central son caóticos. Nos hemos atascado ahí en la Ruta 32, nos ha costado avanzar. ¿Por qué no se hace un reporte sobre la Ruta 32? ¿Cuáles son los problemas? ¿Son problemas de gobierno o de gobiernos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no nos dice a los ciudadanos qué es lo que está pasando? A usted le falta comunicación con el ciudadano. Mucha gente no sabe qué hace usted encerrada en esa torre estilo egipcia, ¿verdad? No, eso no es responsabilidad suya, fueron otros los que idearon, digamos, esa arquitectura. Es una arquitectura interesante, rompe con la monotonía, digamos, del paisaje de Matarredonda, de toda esa zona ahí, de la sabana. Pero ¿usted realmente ha asumido los roles de Contralora con los otros gobiernos? Yo creo que no. Yo creo que usted ha sido omisa. ¿Y por qué los diputados no se atreven a llevarla a usted ahí? ¿Por qué? Hay algo extraño en esa actitud, ¿verdad? En donde se le ha respetado mucho a usted que se hayan dado en Costa Rica desde 2012 al presente los mayores casos de corrupción en la construcción de infraestructura y usted no ha movido un dedo para denunciar a los gobernantes y a las personas involucradas. Usted se ha mantenido alejada de esas estructuras que han guiado mal al país y que nos han dotado de infraestructura deficiente y defectuosa. ¿Tiene usted expertos en evaluar, digamos, las vías y la calidad de las vías que se construyen? ¿Cómo hace usted para obtener esa información? Es muy delicado porque hay que conocer de materiales, de construcción, de dureza, de calidad, del hierro, del cemento. Hay muchos detalles. ¿Tiene usted personal ahí capacitado? No lo sé. No lo sé, pero no la he visto actuar. Y el segundo punto, ¿verdad? El artículo 183 es la revisión, la vigilancia. La vigilancia es la palabra exacta. No es ni fiscalización, dice vigilancia de la hacienda pública. Pero el artículo 184 dice, ahí sí, le dice artículo 184 y le da la lista de los deberes, doña Marta Costa, que no se le olviden a usted todos estos deberes. Son deberes y atribuciones de la Contraloría. Numeral 1. Fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. ¿Ha seguido usted ese ritmo en todos los gobiernos? ¿Ha visto usted
cómo muchas instituciones no ejecutan sus presupuestos. ¿Se ha dado usted cuenta de esa situación? ¿Qué medidas ha tomado usted con los ministros de Hacienda y con los presidentes? ¿Por qué no se ejecutan obras? ¿Y por qué el país falta tanto de mejoramiento en escuelas, en hospitales, en clínicas y en servicios ciudadanos? Usted le ha dado seguimiento a ese numeral 1. No se emitirá ninguna orden de pago contra los fondos del Estado, sino cuando el gasto respectivo haya sido visado por la Contraloría. Vea qué poder tiene usted. Usted puede llegar y decirle a un constructor: no le pago esto hasta que esta obra no tenga esto y esto. Y ahí vemos, haciendo sobre la ruta de circunvalación reparaciones que no se hicieron en su debido momento, ¿verdad? Doña Marta, léase la Constitución de vez en cuando. Yo sé que usted no es abogada, ni yo tampoco, pero leer las responsabilidades de uno, que son de orden constitucional, son un deber suyo. Entonces usted debe fiscalizar la ejecución y la liquidación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios. Usted podría no emitir ninguna orden de pago contra los fondos del Estado, sino cuando el gasto respectivo haya sido visado por la Contraloría. Vea, usted tiene derecho de visar y decir: está aprobado, no está aprobado. ¿Lo ha hecho usted? Me gustaría saberlo. No constituirá obligación para el Estado la que no haya sido refrendada por ella. O sea, usted tiene que refrendar cada obra que se va a construir. Qué bueno saber todo eso, ¿verdad? Numeral 3. Enviar anualmente a la Asamblea Legislativa en su primera sesión ordinaria una memoria de movimiento correspondiente al año económico anterior, con detalle de las labores del Contralor, exposición de las opiniones y sugestiones que éste considere necesario para el mayor manejo de los fondos públicos. Vea, doña Marta, usted debería usar el canal de la Asamblea Legislativa para darnos todas estas explicaciones. Efectivamente, y debería anunciarlo previamente cuando nos va a dar esos informes de cómo se han ejecutado los presupuestos, o desde su propia oficina, porque la vez que invitó al presidente vimos que tiene usted capacidad para poder hacer una transmisión para todo el público. ¿Por qué ha estado usted tan escondida? ¿Por qué es usted una personalidad tan poco conocida, salvo ahora estos meses en que ha entrado en confrontación, digamos, con el poder político? Pero recuerde que usted además tiene un mandato superior. Usted tiene un periodo de 8 años y usted además tiene el respaldo de la Asamblea Legislativa, porque usted es un ente auxiliar de la Asamblea Legislativa. Su cuota de poder es bastante como para que el pueblo sepa quién es la Contralora, que es una figura pública. Pero usted es una mosca muerta, que nadie la conoce, nadie sabía de usted. Cuando pasó lo del caso Aldesa, ¿dónde ha estado usted? ¿Dónde ha estado usted respaldando a tantas familias que fueron desfalcadas por estas instituciones? No es responsabilidad suya. Sí, no es evidentemente no es una institución pública, es una institución privada, pero no puede usted delegar algunas responsabilidades o no le compete del todo y no le interesa lo que le esté sucediendo a los ciudadanos costarricenses. Quedan exceptuados de la formalidad de publicación aquellos gastos que por circunstancias muy especiales considere el Consejo de Gobierno que no deben publicarse, pero en este caso lo informará confidencial e inmediatamente a la Asamblea Legislativa y a la Contraloría.
Vean ustedes qué interesante. Todo gasto a cargo del Tesoro Nacional que no se refiere a sueldos del personal permanente de la administración pública consignado en el presupuesto deberá ser publicado en el diario oficial, o sea, en la Gaceta. En la Gaceta deben aparecer todos los gastos, ¿verdad?, que realiza el gobierno. Quedan exceptuados de la formalidad de publicación aquellos gastos que por circunstancias muy especiales considere el Consejo de Gobierno que no deben publicarse, pero en este caso lo informará confidencial e inmediatamente a la Asamblea Legislativa. ¿Qué artículo más contradictorio? ¿Cómo van a negarle usted al ciudadano ese derecho? Pero ya eso no es culpa suya, es culpa de la Constitución. La Constitución en este numeral del 2 del artículo 187 requeriría un estudio más minucioso, porque le da poderes de confidencialidad. Guarda usted lo que se llama secretos, guarda usted secretos de manejos de fondos. Vea usted que la ley la pone en esa labor. Pero bueno, el tema es que usted en la Constitución está dos veces, en dos artículos, el 183 y el 184. Y resulta que los especialistas en derecho dicen que no, que el referéndum no va, cuando el referéndum es, en lo que se refiere a la Contraloría, es relativamente corto. Tiene una parte que le delimita las funciones al subcontralor, y usted fue subcontralora y no tenía funciones. ¿Cómo hizo usted entre 2002 y el 2012 que usted fue subcontralora? Usted fue subcontralora y no sabía como lo que tenía que hacer, porque no estaban definidas. Hasta ahora, en el referéndum se le va a pedir al subcontralor cumplir con misiones específicas, porque la Constitución no las define. Definen las funciones suyas ahora de Contralora, pero no del subcontralor. Eso es importante. Eso es importante, y el referéndum va a darle ese respaldo a la Contraloría y le amplía algunas funciones que usted considera que no son, que usted dice que quieren pintarla en la pared. Yo creo que usted ha estado pintada ahí desde el 2002, porque en realidad poco se sabe de usted hasta ahora que empezamos los ciudadanos a indagar en su quehacer y nos damos cuenta de que usted se escuda ahí en un grupo de funcionarios, que usted no es la líder, la lideresa sería, que usted no es ni la lideresa de ese equipo que usted conduce. Ahí hay un grupo, algunos abogados, otros formados en administración pública, que son los que usted les dice, expliquen esto. Pero ¿por qué no lo explica usted? Si usted ya tiene muchos años de estar ahí, desde el 2012 hasta el presente, usted debe saberse ese puesto de memoria, doña Marta. Entonces, ¿por qué tanta complejidad para este tema? ¿Y por qué no es usted la que sale diciendo qué es lo que es inconstitucional? ¿Por qué usted deja que otros hablen por usted? ¿Por qué no sale usted a defender su institución? Si cuando uno es atacado, uno es el que tiene que salir a defenderse. Yo no espero que nadie me vaya a defender. De los errores que yo cometo, soy yo el responsable. Y si usted cree que no ha cometido errores y que todo está conforme a la ley y que el oponerse al referéndum es su camino, es perfecto, pero dígalo usted. No sea agazapada, dé la cara y no diga que está pintada, porque la que se pinta es usted. Es usted la que no quiere darle la cara al pueblo. Pague una cadena nacional de televisión y explíquele a Costa Rica dónde encuentra usted las deficiencias en este proyecto de referéndum. Evite que vayamos a la Sala Constitucional. Finalmente usted conoce muy bien, está muy cerca de la Sala Constitucional. Ahí usted debe conocer a los 7 magistrados de la Sala Constitucional. Deben ser amigos suyos, están a 200 metros.
Un día va y se toma un café, hay muchas sodas por ahí, y habla con ellos más frecuentemente. Pero en una democracia el diálogo es fundamental y a usted lo que le ha faltado es comunicación con el ciudadano. Si el ciudadano conociera más de usted, tal vez no tuviera la opinión tan negativa que tiene hoy día. Pero usted ha querido escudarse en esa triángulo, ese triángulo que la protege. Parece como es el triángulo masón, ese triángulo donde está usted ahí, donde trabaja todos los días. Bueno, yo no sé si va todos los días al trabajo, pero donde debería usted cumplir funciones fundamentales para la democracia costarricense. Entonces, como ven, señores, la Constitución pareciera no tener todo eso que dice ella que tiene, ni todo eso que dicen los especialistas, los constitucionalistas. Entonces aquí necesitamos tener absoluta claridad en que vamos por el referéndum porque el pueblo de Costa Rica quiere la marina en Limón para potenciar el desarrollo de la región Caribe de Costa Rica y porque el pueblo de Costa Rica quiere tener una ciudad gobierno. Quiere una ciudad gobierno para lograr el desarrollo de la capital.